Buenos días, amigos. Hoy viernes 13 de septiembre de este año 2013. Ayer el gobierno quiso darle carácter especial a la iniciación de una consulta para establecer un pacto nacional por la reforma educativa. Y el propio presidente de la República presidió un acto muy significativo con una gran representación de cada uno de los sectores nacionales para demostrar el interés que tiene para que haya una especie de gran acuerdo nacional que involucre a todas las fuerzas, a todos los sectores que componen la sociedad dominicana en un plan de desarrollo, de reforma educativa. La cuestión es, sí, de un gran significado para la nación dominicana, porque allí también se convirtió en un convivio de todas las fuerzas políticas que estuvieron representadas, personalidades que han estado de alguna manera, en alguna época, ligadas a la educación, provenientes de cada una de las grandes agrupaciones políticas que han dirigido el país desde la muerte de Trujillo hasta hoy. Un gran esfuerzo, una gran demostración de apertura y de comprensión que la problemática educativa dominicana está muy ligada a nuestro presente y futuro y va a determinar si somos capaces nosotros, los dominicanos, de incorporarnos al primer mundo. Tenemos que pasar esa prueba, una prueba severísima, porque implica hacer conciencia de todas las fallas que hemos acumulado por décadas, por generaciones, y de cómo el país tiene que hacer un gran esfuerzo de concertación para poder conformar una nueva generación de dominicanos, nuevas generaciones de dominicanos que sean capaces de afrontar el reto de avanzar, de dar saltos de calidad en el desarrollo económico, social e institucional. Para eso, la base fundamental es la educación. El presidente abrió ayer ese paraguas y lo hizo con tanta vocación de unidad que no dejó dudas. Todos los sectores que estuvieron ahí salieron agradecidos de esta disposición gubernamental del más alto nivel por oír y por participar junto con todos los sectores en la conformación de esa reforma. Interesantísimo lo que aconteció. Hay un tema, como ustedes saben, los viernes a nosotros nos gusta hacer reflexiones acerca de temas de importancia, pero antes de entrar a ese tema quería hacer una pequeña aclaración. Entre las cosas que han querido resaltar, probablemente procurando que se vea que no todo fue color de rosa en el acuerdo, en la segunda enmienda del acuerdo base firmado por el Estado con empresas privadas para explotar el oro, la plata, el cobre y el zinc en Pueblo Viejo y alrededores, se hace saber que el Estado pagará a Barrigol 51.9 millones de dólares, como diciendo que contrario a lo que todo se está pregonando, el Estado está obligado, en un plazo breve, por cierto, porque va a haber que colocarlo en el presupuesto por los próximos 2 años, 51.9 millones de dólares. Pero es que el periódico que titula eso, que es Diario Libre, debió examinar bien el contrato y también incorporarse al conocimiento de la historia del contrato para saber que esos 51.9 millones no es que los va a pagar el Estado, es que los va a devolver, porque los había recibido de Barrick Gold y de Goldcorp para la remediación ambiental de todo lo que fue la herencia de la Rosario Dominicana, herencia ambiental peligrosísima, porque allí lo último que encontraron fueron tanques de arsénico llenos sin destapar, tanques de veneno, además de una zona extensísima totalmente expuesta de sulfurosa, que con tan solo hacer contacto con el agua convertía
en ácido sulfúrico todo lo que allí existía yendo a parar a las fuentes de agua. Por eso es que hemos dicho, sustentado aquí, que la inversión de Barrick Gold y de Goldcorp ha venido a resolver un grave problema ambiental a la República Dominicana. Porque todas las fuentes de agua, y dos de ellas cercanas al yacimiento, y dos de ellas van a parar al lago de la presa de Atillo, estaban siendo contaminadas a toda velocidad. Lo que pasa es que, como iban a parar a un lago tan grande, es el lago más grande de Centroamérica y Caribe, el lago de la presa de Atillo, todavía no había causado daños a su contenido, pero estaba llevando persistentemente partículas del ácido sulfúrico que con el tiempo, con los años, en el futuro iban a dañar eso. Ahora no, ahora contrario a lo que diga el padre Camilo, que es un inventor, lo mismo que el senador de la provincia de La Vega y otros más desorejados, ahora lo que está aconteciendo es que una pequeña proporción de ese daño ambiental va a parar todavía a los ríos que están ahí, que están ya bajo control, y cuya fase final de remediación implicará, por cierto, coger todas sus aguas, llevarla a un embalse, limpiarla y luego devolverla al cauce. Eso, lo que queda es insignificante comparado con lo que había hace 3, 4 años atrás, el peligro que había ahí. Bueno, pues en el contrato se había acordado que se aplicarían unos casi 80 millones de dólares en la remediación ambiental. El contrato base, el contrato original, incluida la primera enmienda del 2008-2009, y una parte de ese dinero, la mitad aproximadamente, la iba a invertir Barrick Gold y Goldcorp para limpiar el entorno donde se erigió ya la nueva planta. Pero la mitad de ese dinero, Goldcorp y Barrick Gold lo aportaban al Estado para que el Estado se ocupara entonces de remediar el ambiente fuera de la instalación de la planta. Bueno, el Estado lo recibió, el dinero, pero se dio cuenta que la tarea era muy compleja, que no tenía instrumentales a la mano que pudiesen garantizar el trabajo, y le pidió a Barrick que por favor tomara la decisión, eso fue administrativo, de retomar la tarea de completar el proceso de remediación bajo su costo y gestión. Bueno, pero no ha devuelto el dinero que ya había recibido. Y esos son los famosos 51.9 millones de dólares que están consignados en esta segunda enmienda, devolverá el Estado a Barrick, y que, como ustedes saben, esto es un Estado pobre, porque apenas los que generan riqueza entregan un 13.9% de impuestos. El Estado, 51 millones de dólares, no lo puede devolver de un trancazo. Simplemente Barrick y Goldcorp aceptaron que lo coloquen en el presupuesto público para devolver en los próximos 2 a 3 años. De todo. Pero no es que va a pagar el Estado a Barrick para que Barrick, esa enviada de Dios, se ocupe de explotar el oro, la plata, el cobre y el zinc. No, es que va a devolver un dinero que ya le había dado. Bueno, también quería aclararle al Diario Libre, que hoy también analiza otra parte de esa segunda enmienda, que el acuerdo excluye a Monterrío y a 2 plantas más, la Estrella del Norte y la Estrella del Mar, 2 plantas flotantes que tenía la Seaboard, generadoras de electricidad, por cierto que estaban ubicadas ahí en la ría de los Ámagos, y todavía una de ellas está ahí, que junto con Monterrío de los Vilella hacían una inversión de unos 181 millones de dólares que Barrick intentó que se le incorporase como parte de la inversión, porque ciertamente las compró y todavía las opera a su favor, pero el Estado
como sabe que Barrick también ya invirtió en la erección de una planta que se llama Quisqueya 1 de 215 megavatios. Exactamente el total de megavatios que generaría Monterrío, que es una planta de unos 85, 90 megavatios, y las dos estrellas, que iban entre las dos unos 110, 115 megavatios. Entonces, exactamente esa cantidad de energía la está suplantando Barrick con una planta mucho más económica, nueva, recién hecha, recién plantada, ahí en San Pedro de Macorís, que se llama Quisqueya 1, que va a procesar búnkeres, sí, o sea, petróleo reconstituido y gas natural, pero que por efecto de ser gemela, o sea, compañera de otra planta, Quisqueya 2, del grupo Jaina, Eje Jaina, del grupo Vicini, que fue la que le erigió en acuerdo con Barrick Gold y Goldcorp, o sea, dos plantas de 215 megavatios cada una. Es previsible que muy pronto cuenten con una fuente de abastecimiento de gas natural y en vez de producir con búnker, sí, lo hagan con gas natural. Barrick, para garantizarse esa energía barata y garantizar su vida en el país, porque el componente de energía es de más de un 35% de sus costos operativos allá en Pueblo Viejo, ha recibido el permiso del Estado de tener una línea dedicada, una línea de transmisión de alta tensión, desde San Pedro de Macorís hasta Cotuí, que ya está construida, por cierto, terminada, a 220 kVA. Esa línea dedicada va a ser operada por Barrick como propiedad, porque ella fue que lo invirtió, y va a transmitir toda la energía que necesite. Lo que ha acordado el Estado, para aclararle al diario, que parece que quiere destacar como una crítica, que el Estado le permitió a Barrick una línea propia, a Barrick Goldcorp, una línea propia de alta tensión y operarla a su discreción. Bueno, no, es que si esa línea de alta tensión a 220 kVA desde San Pedro a Cotuí está ahí, algún beneficio debe rendirle al Estado. Entonces lo que acuerda el contrato es que cuando hay un sobrante de energía, y lo va a haber, lo pueda disponer el sistema nacional interconectado. Eso es lo que acuerda el contrato, para que la línea también tenga alguna utilidad. Pero además, ¿saben por qué? Porque un proceso de refinación, por ejemplo, de oro y plata, y en el futuro cobre y zinc, no puede ser interrumpido. ¿Qué quiere eso decir? Que si se presenta alguna falla o sale por necesidad, por emergencia, Quisqueya 1, y no puede suministrar la energía, y un proceso de refinación no puede pararse, cuando inicia es para toda la vida, entonces cualquier otra fuente de suministro pueda suplantarla, caso la propia Eje Jaina que tiene a Quisqueya 2, caso cualquier otro generador privado que utilice las líneas de alta tensión y le transmita energía para impedir que eso acontezca, porque sería mucho más de lo que se perdería si se interrumpe un proceso de refinación, que cumplir con estas formalidades que quiere el Diario Libre, respirando por la herida, que se cumplan. No, hombre, esas son formulaciones prácticas de un contrato que no le van a encontrar, es uno de los contratos más avanzados que se han elaborado en este país. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días, don Héctor. Hoy le dimos descanso, como siempre, todos los viernes, a don Orión, que por cierto lo va a necesitar porque todavía ayer estaba un poquito afectado. Sí, sí. Miren, hay un tema que quería poner sobre la mesa. Esta semana, la Federación Nacional Arrocera y también los arroceros del Nordeste se reunieron con el ministro de Agricultura para hacerle un reconocimiento al gobierno. Anteriormente, el fin de semana pasado, ya lo había hecho la Junta Agroempresarial Dominicana
Y hace apenas, ahora en agosto también, con FENAGRO, que es la confederación de todas las asociaciones agropecuarias del país, lo hizo también. Pocas veces se había conseguido que todas las instituciones importantes, emblemáticas del sector agropecuario le hicieran un reconocimiento a un gobierno. Y apenas un año después, los reconocimientos, como todos sabemos, están dirigidos al presidente de la República, a Danilo Medina, por haber puesto toda la estructura del Estado al servicio de un relanzamiento de la agropecuaria. Los reconocimientos son extraordinariamente merecidos porque la verdad que en un año se han producido cosas fuera de todos los registros. Solamente el Banco Agrícola ha recibido casi 4.000 millones de pesos de capital fresco. El sistema de financiamiento a los almacenamientos de arroz y de otras cosechas que paga el Estado porque paga los intereses. Claro, que son más de 800 millones de que pesos. son más de 800 millones de pesos. Eso finalmente se restableció, pero además se saneó porque había siempre una deuda pendiente que ponía en duda la participación de la banca como financiadora de la cosecha. Lo que hace la banca es que presta para que la cosecha se pueda almacenar y curar en lo que la cosecha va saliendo. Entonces, ¿qué hacen los productores, los dueños de la cosecha? Que van pagando al banco lo que le prestaron. Pero si ellos tuvieran que pagar intereses, les fuera muy duro y eso se incorporaría al costo. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado le paga los intereses de manera que ellos no tengan perjuicio financiero alguno. Y el banco recibe su dinero sin mora. Y el banco recibe su dinero, que además lo tiene garantizado. Sí. Porque al tener la cosecha en almacén, tiene el dinero garantizado. Por eso, esa operación involucra unos 6 a 7 mil millones de pesos en total y genera unos intereses de unos 800 a 1.200 millones. Pero, óiganme, ¿sabían ustedes que eso también era objeto de manipulación? Que en ocasiones se hacían a aparecer partidas almacenadas que no eran ciertas. Claro. Bueno, pues mire, eso se transparentó de tal manera que en esa reunión de la Federación de Productores de Arroz, que es el que se lleva el 80% de esos recursos, porque es la cosecha grande y la que más interesa al país, se dijo claramente, por primera vez sabemos que ya aquí no hubo trasiego de dinero. Óigame, los pasos que se han dado aquí en un año en la agropecuaria, le podemos garantizar que son extraordinarios. Y lo que falta por darse aún más importante, porque en las próximas semanas, un asunto que clama Monster diariamente, se pondrá en operación el Merca Santo Domingo. Lo único que el Estado quiere es que cuando lo haga sea con una absoluta medición de justicia, con un barómetro, con un barómetro que no deje duda de que hubo un trato correcto a todos los que por décadas, por generaciones, han participado en la comercialización, en la intermediación y comercialización de los productos de la agropecuaria. Y eso yo creo que tiene muchísimo valor. No debemos apurar el paso. Cuando se monte la cosa, todos esos mayoristas que están en el mercado nuevo, tienen que saber que van a un nuevo sitio, que van a tener que ser decentes. Sí, que hay una reglamentación para el uso de la vía, que ya no se puede interrumpir una vía, porque ahí está el espacio para aparcar vehículos. Tienen que estacionarse bien, don Pedro. Cuando usted llega al regular, tiene que estacionarse bien, porque usted no puede cerrar la vía. No, lo que va a pasar, o sea, eso es lo que falta, pero lo que ha pasado ya ha sido objeto de reconocimiento por la Junta Agroempresarial Dominicana, o sea, todos los productores, por la Confenagro y también por ahora por los arroceros, que ustedes saben que es el principal cultivo de este país. Entre el valor de cosecha y comercialización, estamos hablando de los 25.000 millones de pesos que genera el arroz, nada más. Y como ustedes saben, ya la pecuaria de este país es una de las más avanzadas de América Latina. Somos eficientísimos productores de carne y huevos del sector avícola, eficientes productores de cerdo, eficientes productores de carne, de vacuna, y vamos camino
ya sí, con un trazo seguro hacia la autosuficiencia lechera. O sea, el país está dando brincos extraordinarios. La agropecuaria dominicana, que era lo que quería reparar, reflexionar esta semana, luce con una vitalidad, con una confianza de que finalmente se va a establecer como uno de los grandes renglones generadores de riqueza en la República Dominicana. De nuevo, buenos días, don Mozart. Buenos días, don Buen Héctor. día, don Pedro. De Se manera, cuenta, don Pedro, que además de esa base de empleos que genera el sector agropecuario en República Dominicana, asegurada un sector creador de riquezas y de participación, porque el efecto multiplicador que tiene, mire, se refleja en las primeras actividades, preparar los suelos, después las actividades para desarrollar el proceso y algo importante final que lo recibe la colectividad nacional, los precios. El hecho de que se haya mantenido una oferta buena le explica a usted, por ejemplo, en este tiempo que ya nosotros estamos ya en el último cuatrimestre del año, cuando hay rubros que incluso ya por un proceso natural comienza a bajar la producción. Pero por toda una serie de previsiones que se han adoptado, usted ve en el mercado todavía una buena oferta. Por ejemplo, nosotros estamos ya hoy a 13 de septiembre. Ya este es un tiempo que tradicionalmente el plátano baja mucho. Baja mucho porque al acercarse el invierno, el plátano comienza a bajar la producción. Me comentaban unos amigos que hay productores en el sur que han tomado la previsión que tienen plátanos enllenados, en el proceso de llenarse. Y entonces yo le preguntaba, ven acá, y me dice, tú vas a ver que en este año te vas a dar cuenta de eso, que va a haber una mayor oferta también. Porque hasta eso los productores han aprendido. Y sobre todo cuando reciben el apoyo técnico y financiero, el productor dominicano o la productora dominicana, don Pedro, es lo que dicen, un hombre o una mujer emprendedora. Si le dieron las oportunidades y las facilidades, le hace a usted múltiples cosas y le hace aportes, o sea, innovadoras. La noticia fue la que don Pedro abrió la primera parte, que quiero retomarla. La propuesta, la decisión del presidente Danilo Medina de lograr reunir ayer a actores vitales para impulsar en la República Dominicana un proceso de transformación del sistema educativo. El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó ayer el acto en el que el gobierno presenta al país y al mundo su propuesta de un pacto por la educación. Un pacto por la educación de que el acto y los esfuerzos que ha hecho el gobierno para esa actividad le indican cuál es el deseo, el de la participación, que ningún actor que se ha interesado por el problema de la educación en República Dominicana y que entiende que tiene que transformarse, que tienen que superar distorsiones que le quitan velocidad y le impiden lograr objetivos, la República Dominicana tiene que dar ese paso y esto lograrlo en un pacto por la educación del que cada uno de los sectores se comprometan a impulsarlo y a hacerlo realidad. El hecho de que el gobierno también tomara la previsión, don Pedro, de difundirlo por medios de comunicación. Muchas dominicanas pudieron ver el acto en vivo a través de la CERTV y los canales de televisión 13 y 27. Ese fue un servicio de mucha importancia porque primero ahí conoció cuál era el estado de ánimo y las posiciones con lo que comienza ya el proceso por un pacto por la educación en República Dominicana. ¿Qué decir? Aquí lo que cada una que pueda aportar para que el pacto por la educación sea una realidad, tiene que hacerlo. Aquí no pueden venir mezquindades, porque este pacto por la educación, si se logra, permitirá relanzar el sistema educativo dominicano y lograr metas que cuenten con el compromiso de los distintos sectores de la sociedad. Otro punto es
que ya sacaron cabezas. Nosotros decíamos ayer que en la República Dominicana hay de sectores que se oponen a que el gobierno se involucre en el proceso de construcción de plantas eléctricas, que no continúe el proceso en el que el gobierno está empeñado de lograr un cambio de la matriz eléctrica en República Dominicana. Eso explica los esfuerzos que ha hecho la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales por lograr que la construcción de las plantas a gas o a carbón sea un proceso que se pueda lograr en el menor tiempo en República Dominicana. Ya comienza, nosotros advertíamos que el gobierno y sus autoridades eléctricas tenían que estar preparados porque iba a venir la oposición. Fíjense que cuando pensaban que esto no iba a pasar de un anuncio, se quedaron tranquilos, pero corrían subversiones de que aquí en República Dominicana no hay problema de generación, que aquí hay generación para darle al país energía 24 horas, cuando todos saben que no es posible. Y de igual modo saben también que República Dominicana no puede financiar. Bueno, pues ayer salieron incluso de algunas voces del CONET que no se habían pronunciado, planteando que hay que actuar con cautela, que hay que tener cuidado, y usted tiene que preguntarse cuál cuidado si esto se está haciendo. La calificación de las plantas, para hacer el proceso de clasificación, que se hizo un proceso público, don Pedro, publicitado en los medios de comunicación, de manera que no había, el que quería participar solo tenía que hacerlo, sometiéndose a lo que eran las normas del proceso, como lo puede hacer todavía. Entonces, ¿cuál es el miedo? Y digo que las autoridades tienen que estar advertidas de lo que viene, porque esto de ayer, estas primeras declaraciones, que esto hay que verlo con cautela, que hay que actuar con cuidado, que hay que pensarlo muy bien, podría ser el inicio ya de una campaña pública para tratar de oponerse a ese proceso ya de manera pública. Y dos, las autoridades deben tener presente lo que pasó con el acuerdo con la Barrick Gold. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Que también en el momento que el presidente Danilo Medina anunció la firme decisión de que se iba a producir, que el gobierno estaba en la posición de no descansar hasta lograr un nuevo acuerdo con la Barrick Gold, desde ese mismo litoral se le advirtió al gobierno los efectos que podría tener un acuerdo de ese tipo. Eso podría incluso poner en peligro la seguridad jurídica en República Dominicana, que había que tener cuidado, y ya ustedes se recuerdan lo que dijo el ex embajador estadounidense, que dijo que habrá consecuencias, cuando se le preguntó sobre la decisión gubernamental. Y ya ustedes vieron cómo terminó todo el proceso, que en el momento que se hizo irreversible, que el gobierno pudo presentar los argumentos que demostraban que ese acuerdo tenía que renovarse por República Dominicana, comenzaron las posiciones a cambiar. Y vimos cómo al final hasta el mismo embajador estadounidense que había advertido que habría consecuencias, al final terminó aplaudiendo y felicitando al gobierno dominicano por haber logrado un acuerdo con la Barrick Gold. ¿Por qué decimos que las autoridades deben tener presente esta experiencia? Porque acaba de terminar. Y como acaba de terminar, ahí están los resultados. Con el sector eléctrico va a ocurrir lo mismo. En el momento que se ve que se puede instalar la primera planta y que comience a operar en República Dominicana, la primera planta a gas o a carbón, se va a ver el impacto que eso tiene en la matriz eléctrica, se va a ver de inmediato. Y se va a ver de inmediato que es posible en la República Dominicana vender energía más barata que a los precios que tiene que pagar hoy en República Dominicana. Entonces, ¿qué se tiene que entender? Que aquí lo que se van a levantar son los intereses creados
y que eso no debe dar lugar para dejarse impresionar. Entender que los intereses creados no defienden intereses generales, sino defienden intereses particulares muy específicos, y que la responsabilidad de la administración del gobierno y sus autoridades, en cada una de sus autoridades, es precisamente servir al interés general, al interés de la República, respetando lo que son todas las normas que hacen posible el Estado democrático que vive República Dominicana. Fíjense cómo termina la semana con la confianza en República Dominicana. Miren, ahí está el palazo que se dio el miércoles del Grupo Poma para construir un hotel de 5 estrellas de 21 pisos aquí en el sector Piantini de la capital dominicana. Ayer el presidente Danilo Medina participó en el acto de inauguración de ese parque acuático, Los Delfines, aquí en la zona de Juan Dolio, camino a San Pedro de Macorís. Ese proyecto estaba en marcha cuando comenzó la administración del presidente Danilo Medina. Se ha terminado y ayer se celebró el acto de inauguración. ¿Qué indica eso? Confianza. Confianza en República Dominicana y en la seguridad jurídica que tiene República Dominicana, como lo han expresado los inversionistas. Y aquí ahora están representantes de una misión de Taiwán que han venido a explorar la posibilidad de nuevos negocios en República Dominicana. Han visto el transporte dominicano, incluso se han participado en distintas actividades y contactos, pero de igual modo como República Dominicana y Taiwán pueden hacer vínculos en el turismo. Eso ocurre cuando se confía en un país, y para confiar en un país tienen que existir las condiciones que asegura la administración del gobierno. Y esta es una feria de China continental, una feria para presentar productos de China continental. ¿En qué país se coge para una feria de este tipo? Un país que se ve con interés y que se puede convertir en un socio importante en relaciones de comercio. ¿Por qué decimos esto? Porque la oposición a que siga adelante el proyecto de las plantas a carbón o a gas en República Dominicana, que las nuevas plantas que se construyan no sean plantas dependientes de combustibles fósiles o petróleo, quiere también presentar el ambiente como si aquí se estuvieran violentando normas. Aquí sencillamente esa participación desde el gobierno tiene el propósito de resolver un problema, la fragilidad de ese sistema eléctrico dominicano, y asegurar un servicio de calidad y con precios más atractivos para el consumo doméstico y empresarial en República Dominicana. El interés general no puede supeditarse ni condicionarse a los intereses particulares. Ese proyecto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de lograr la transformación del sector eléctrico y sobre todo llegar a celebrar en algún momento el cambio de la matriz eléctrica en República Dominicana y la superación de todas las distorsiones que afectan al sector eléctrico dominicano. Eso va a implicar, ¿a qué le temen? Bueno, si vienen las plantas, una vez esas plantas se instalen, va a venir el tema de comprar energía por mérito. Cuando hay una oferta múltiple que usted tiene, dice, bueno, pero yo voy a comprar energía al generador que me vende más barato.
Y un generador que genera gas o a carbón, de seguro que va a vender más barato que el que genera con petróleo o con un derivado del petróleo. Entonces se le teme a esto, se le teme al cambio. Comienzan a pensar cuál sería el nuevo escenario. Y no ahora que cuando sale una de las plantas principales, inmediatamente está corre, porque vienen las interrupciones eléctricas, porque no hay capacidad fría para usted reemplazar esas plantas que salen. Me refiero a de la planta más eficiente de República Dominicana, que usted no tiene. De ahí que... Porque las grandes empresas, todas, se garantizaron su suministro eléctrico a precio especial porque no pagan la intermediación. Porque si usted es influyente, usted consigue que lo declaren no regulados. Y eso han hecho todas las grandes empresas. A ellos no les importa cómo le llega al público la energía eléctrica y a qué costo, porque ellos tienen su problema resuelto. Desde la señora Bonetti hasta toda la familia importante del país. Si es eso lo que querían oír. En cambio, usted que tiene una empresa mediana, usted que tiene una empresa pequeña, usted que no puede comprar una planta, don Pedro, de 1.5 megas o 2 megas, por ejemplo, porque ya cuando usted puede hacer eso, usted logra que lo declaren cliente no regulado. Y ahí entra a recibir los beneficios que ha referido. Pero ya son casi centenares. Todo, pero es que chiquitico, porque ya con 1.2. Ya no quedan grandes. Ya con 1.2 megas. Todos son los regulados. Si usted demuestra que genera 1.2. Lo último que hizo Punta Cana Macao es que agarró todo un sector de la provincia de Altagracia y lo está alambrando para ella suministrar en sustitución de este, violentando todas las normas, una zona que no está en su concesión. Cuando la legislación establece, don Pedro, la jurisdicción de la distribución eléctrica. Por ejemplo, el este, la distribución eléctrica es de una empresa distribuidora. Sí, claro. Que en este caso le toca a Edeste. Por ahí están Guaroa, Rolando González Bunker, esos son leones. Entonces, controlables. Eso es lo que se teme, don Pedro, que esa discusión aquí sea transparente. Y van a salir todos los actores, porque en el sector eléctrico hay actores que no se mencionan. Bueno, pues ahora como han salido ya, planteándose que hay que tener cautela, nosotros decimos que el proyecto tiene que seguir adelante, que hay que apoyar al gobierno en esta iniciativa de darle una solución al problema eléctrico, y dos, que los que entiendan que de lo peor, que miren lo que ha pasado con la Barry, el acuerdo que hoy celebra el país y los beneficios que ese acuerdo le agrega al país, que lo tomen como referente, porque en la primera etapa van a continuar las presiones, y esas declaraciones públicas de ayer indica que ya no va a ser ni siquiera a través de terceros, sino que algunos actores saldrán directamente. Mozart. Buenos días, gracias, Tineo. Miren, quiero empezar por llamar la atención de la población. Ustedes saben que uno desde aquí procura y debe seguir procurando permanentemente ser portavoz de necesidades sentidas de la población, de molestia que tenga la población frente a tales o cuales acciones de gobierno, y eso siempre deberá ser una labor de primera línea de cualquier medio de comunicación. Pero uno no debe olvidar también que somos todos el país y que todos nos regimos por derechos y deberes. Yo pienso que el caso del dengue, que ha ido creciendo, vamos ya por 63 víctimas mortales de esta enfermedad, que tiene una particularidad, y es que quien la transmite es un mosquito bastante curioso, porque él se reproduce en agua limpia. Y entonces ese mosquito, en un país como el nuestro, cálido, ¿verdad? Y húmedo también, entonces encuentra espacio, mucho espacio, en diferentes hogares, no importando el estatus, la clase social. A tener un florero. Precisamente por eso, porque su criadero es fundamental en aguas limpias.
entonces usted tiene un florero y ahí eso pudiera convertirse en un criadero. Creo que las autoridades han tenido un empeño formidable en tratar de advertir, y tienen en eso un buen tiempo, con una gran campaña, llamando la atención de la población para que se empeñe en cuidarse a sí misma también, por el asunto de que somos vulnerables frente a un animalito como este que, bueno, está presente en todas partes. Entonces hay que tratar de ver de qué manera la población hace un poquito más de esfuerzo, porque estamos perdiendo la batalla frente al dengue, y entonces hay un sector bastante vulnerable por su propia naturaleza, que es los niños, que son en su mayoría los que están más afectados con esto. Entonces quiero llamar la atención a la población para que tome mucho más en serio el problema este del dengue y que tomen esas medidas precautorias que muy bien mantienen en diferentes medios, por diferentes vías, las autoridades, que además también tienen planes de contrarrestar el mosquito mediante todos esos programas de fumigación. Sí. O sea, las autoridades han hecho su trabajo, están haciendo su trabajo. Pienso que en este caso la población debe poner más empeño e involucrarse más para preservarnos todo de esto que está creciendo. En este último año ha crecido en forma significativa con relación al año pasado, y como les repito, ya hay 63 víctimas fatales del dengue. Ojalá que le prestemos mayor atención a eso, la familia le preste mayor atención a esa situación y acoja y practique esa campaña que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, miren, estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que el problema eléctrico es un asunto de emergencia nacional, tal y como está establecido en un decreto, y que en función de eso debemos actuar todos. Las autoridades, encaminar todos los pasos que sean necesarios a partir de la voluntad expresa del presidente de la República de atacar en sus raíces el problema, del sector empresarial, el sector productivo nacional, que al margen de algunos grupos y familias que han sido los beneficiarios de la desgracia nacional del subsector eléctrico, de esa desgracia, de los apagones, ellos le han sacado dinero a borbotones, y ya la cifra yo pienso que está en la almohada de cada uno de los dominicanos, 1.500 millones de dólares, ya uno puede, y eso se repite de voz en voz entre la gente, lo que significa para el Estado, para el erario, para nosotros, como que somos contribuyentes, mantener a esos jorocones con contratos leoninos, ¿verdad? Y con un Estado que no tiene capacidad hasta el momento de respuesta para ir a una mesa de tú a tú con los generadores que pueden y deben seguir participando en el negocio eléctrico, pero en otras condiciones. Entonces yo pienso que debemos seguir enfilando todos los cañones y abrazarnos, como dice el camarada Orión Mejía, a esa voluntad presidencial muy bien ejecutada, llevada a cabo por el licenciado Rubén Bichara, que lidera el sector eléctrico oficial, para que avancemos en el cambio de matriz, pero además apliquemos cuantas medidas sean necesarias en el marco estricto de la ley para avanzar en esa dirección. Por ejemplo, ayer hubo buena noticia. Mientras el hacha va y viene y siguen las presiones para que el Estado se detenga en su propósito patriótico de resolver el problema eléctrico en sus raíces, el sector eléctrico oficial ha seguido trabajando. Frutos, bueno, véanlo en la electrificación rural, el programa de la electrificación rural,
cómo ha ido avanzando en forma tan... y mejoren los cobros. Exacto, sí, pero quiero dar el detalle importante de la electrificación rural. Señores, ustedes saben lo que significa tener energía. Sí. Y muchos debemos saber, porque lo padecemos cuando nos apagan y duramos 8 horas sin electricidad. Ustedes saben lo que eso significa. Pues imagínense ustedes entre esas comunidades de provincia que no reciben nunca porque no tienen el tendido eléctrico. Señores, siglo XXI, eso es duro, eso es inhumano. Pues se ha puesto como meta fundamental el gobierno de que en el 2016 no haya un solo hogar dominicano que no tenga, a la que no le llegue electricidad. Y la forma en que está siendo manejado ese programa conduce a cumplir esa importante meta. Creo que se está manejando muy bien el gobierno de ir avanzando con programas de esta naturaleza. Pero insistimos que hay que tratar de doblegar esas presiones y hay que aplicar acciones directas, administrativas, mientras llega el momento en que tengamos en operación, que adjudiquemos ya a las empresas que van a construir las plantas a carbón, que iniciemos los procesos que tengamos que iniciar para la construcción de plantas a gas natural, pero todo eso conlleva tiempo, más de 3 años. Entonces vamos avanzando con eso, pero también vamos avanzando, cambiando algunos acápites de esos contratos leoninos, igualito que como hicimos felizmente con la Barrigold, que decían que eso era imposible, que eso era intocable, porque si se tocaba ese contrato se iba a acabar el mundo, nos iban a cerrar las puertas del financiamiento internacional y se iba a crear todo un caos porque República Dominicana no se podía invertir un chele por problemas de seguridad financiera, ilegal y todo ese tipo de tonterías y manipulaciones. Y a eso apostó el halcón, ¿eh? Sí, todos apostaron a eso. Mundo, ya no es halcón, ya es paloma, acuérdate. Ya le cambié al señor Manuel Rocha. Manuel Rocha. Es Rocha. Sí, Manuel Rocha. Bueno, al señor Manuel Rocha le cambiamos lo de su actitud de halcón, que fue como vino, pero terminó siendo una paloma mensajera y qué bueno. Entonces lo que quiero decir es que de la misma manera que cambiamos y logramos avances significativos con el cambio en el contrato de la Barrigold y no se terminó el mundo, sino todo lo contrario. Todos estamos celebrando esa gran conquista del Estado dominicano y del pueblo dominicano con ese cambio en el contrato con la Barrigold. Eso mismo podemos y debemos hacer en el caso del subsector eléctrico. Un presidente con la voluntad de Danilo Medina, con los niveles de transparencia, de prudencia, pero de firmeza, con una población que lo ve, lo siente y lo apoya, lo respalda. Hermano, mire, con eso no hay familia poderosa que pueda. No hay manera ni forma, ni familias poderosas locales, ni intereses foráneos, ni embajadas que puedan. Cuando una población hace conciencia en el marco irrestricto de la ley y con unas autoridades que apliquen las políticas públicas, que tiene todo el derecho y el deber de cumplirlas, no hay manera de que el chantaje y la extorsión y la manipulación en operaciones rastreras pasen. Entonces yo pienso que ese acto de ayer, donde se da a conocer los avances en el programa de electrificación rural, es otra forma también de aliento para el Estado, pero sobre todo para la población, para que veamos que estamos conduciéndonos en el camino correcto, como es también el pacto por la educación, que si nos ponemos ahí, ya hay alguien que dice que no hay espacio, que se dejó sin espacio y que eso está al margen de la Constitución de la República, la convocatoria que hizo ayer el presidente, o la apertura que hizo el presidente de la República para el pacto por la educación. Oye, ya andan diciendo que viola la Constitución de la República. Es que son salvajes.
La presentación de la propuesta Óyeme, viola la es Constitución. que esa forma, esa visión tan atrasada, eso es lo que Pero está... no existe pacto, Pero eso es lo que... No, se está convocando, se va a pasar incluso para que los diferentes sectores... Está colgado ya en exacto, y se hace pública la propuesta. Y para que se opine y para que se debata. Pero no podemos detener y no nos podemos encerrar, ni en un camaima, ni en ningún sitio, nada de encierro, nada de eso. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. O encerrarse para que 6, 7 gente comiencen ahí a torpedear y a dificultar las cosas para que no avancemos, porque de eso se trata. No se trata de abrir espacio, todo lo contrario, lo que se trata es de buscar encerronas. No se les va a dar. No se les va a dar. Entonces felicitamos al presidente de la República que va en la dirección correcta. Y ahí está colgado para que el que quiera opinar, opine. Y hay 3 etapas, ¿eh? Y se haga. Finalmente, señores, finalmente, hay que reconocer a Miguel Vargas Maldonado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, como un político paciente, de serenidad calculada y golpe certero. Serenidad calculada y golpe certero. El PPHismo anda en desbandada y este hombre soportando los rigores, señores, soportando no solo el levantamiento interno encabezado por Hipólito Mejía, sino por la sociedad civil y grupos empresariales que no quieren ni por asomo a Miguel Vargas Maldonado ahí. Pues el hombre ha continuado, como digo, con esa serenidad calculada, dándose esos golpecitos certeros en procura de preservar o fomentar la disciplina en un partido altamente, históricamente indisciplinado y en un proceso de cambio generacional que le dé vigor y que coloque a ese partido en condiciones de dar respuesta a una sociedad que ha cambiado sustancialmente, de una población crítica, de una población consciente, de una población que quiere niveles gerenciales, niveles gerenciales, gente que funcione, gente que tenga visión estratégica. Y que al propio tiempo sea participativa. Y que sea participativa. De la grande y el hombre, él que es un gran gerente en materia empresarial, que le critica, él pudiera ser buen empresario. No, es problema de gerencia. El hombre ha sabido manejar la gerencia ahí y ya ven ustedes cómo los alcaldes, los diputados, las bases van tranquilamente a su partido a buscar su sello, porque el sello para participar en las próximas elecciones de senadores, diputados, regidores y demás hierbas necesitan el sello y el sello lo tiene Miguel Vargas Maldonado. Por eso vemos, con mucha tristeza veo yo, por ejemplo, Ibelice Pérez Ramírez de Pérez, profesora, una mujer de letras, magnífica, oye, con un mérito. Está desvencijada. Sí, pero ya, entonces, esperar a que sacarla, sustituirla, ¿por qué esperan? ¿Por qué esperan después de tantos años, ya agotada por el tiempo, cuando puede estar como una muy buena asesora? ¿Por qué esperan que los procesos la expulsen, la extirpen? ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso es lo que ha pasado, han tenido que sacarla del medio y colocar a una gente que vaya al ritmo de lo que tiene que ir un partido moderno. Entonces, hay que dejarse de cosas. El palo está dado y lo mismo deberá acontecer en otras instancias partidarias, como el Partido Reformista Social Cristiano. Los reformistas merecen un partido, lo que fuese partido, señores. Merecen volver, pero volver de la mano de una renovación real y efectiva que procure colocarlo en el carril del regreso a la casa presidencial. Bien, señores, miren, hoy es el Día de la Seguridad Social y de Cultura del Agua, pero ¿saben lo que obtuvimos? Que la seguridad social nos cediera todo el espacio para la cultura del agua y un tema muy específico, el cual es la
envergadura del proyecto de Montegrande. Aquí está el director, el principal responsable del proyecto, junto con otros responsables del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para que nos hablen extensamente de esta gran obra. Muy bien. Que va a repercutir notablemente en toda la línea. Lo único que queríamos dar sobre el ambiente, y eso probablemente para tratarlo la semana que viene, es de qué manera se va a darle participación y reconocimiento accionario y de dirección a los nuevos bancos múltiples que serán las asociaciones de ahorro y préstamo, cuando ellas tienen decenas, centenares de miles de accionistas. Yo quisiera saber a quién le van a dar esa bicoca. Bueno, el Banco Central está trabajando en eso. Sí, o sea, lo anunció ayer que van a trabajar en todo lo que el es proyecto. todo lo que es el proyecto. Incluso o sea que después de haberse, esas unidades mutualistas, Sí, después de haber sido dirigidas, 50 años. manipuladas por familias, Sí. por pequeños grupos, ahora le van a Por los dar el ahorrantes, premio, por los le van a ahorrantes. dar el premio de convertirse en bancos Múltiples. múltiples. La dejo de ese tamaño para pasar a la sala de entrevista.